Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda de poder sacar este tiempo para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. El día de ayer, 5 de marzo, cumplí 3 meses de haber salido del hospital de emergencia en Lima, Perú. Mientras estaba ahí por 30 días, Dios empezó a mostrarme 10 diferentes mensajes a través de su palabra. Y doy gracias a Dios porque me permitió empezar a escribirlos allí en el hospital. Y luego en estos 3 meses de estar aquí he podido desarrollarlos. Y hoy doy gracias a Dios porque me permite grabarlos. Porque sé que eran unos mensajes para mí durante esos 30 días. Pero Él fue bien claro para dejarme saber que también era para su iglesia, para que su iglesia fuera edificada. Así que les estaré hablando lo que por 30 días Dios comenzó a revelarme y en estos 3 meses me ha dado más detalles. Voy a ir grabando los mensajes de acuerdo al orden en que los recibí allí en el hospital. Y el primero es conociendo a Dios. Como les dije, son 10 diferentes mensajes y si algún día me tocara escribir un libro, el título sería Recogiendo los lentes en Lima, Perú. ¿Y por qué ese título? Porque la verdad es que yo fui a Lima, Perú a recoger un par de lentes. No son estos son los que vinieron después. Pero el Señor tenía en su plan algo diferente. Fui a Perú un día lunes, creo que era el día el día 4 de noviembre. Llegué por la noche, al día siguiente fui a que me hicieran la medida de los lentes, pero me sentía tan mal, estaba deshidratado, no estaba comiendo, que le dije a una buena amiga nuestra, Desiree, que por favor me ayudara a encontrar una clínica donde pudieran ponerme suero para luego entonces salir al día siguiente de regreso a casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ella me consiguió el contacto en un hospital de emergencia, el número 1, por así decirlo, en Lima, Perú. Y cuando llegamos me admitieron y ahí fue cuando me dijeron que había líquido en mis pulmones, hicieron unos análisis, terminaron abriendo el costado y por ahí lo que salió fue pus. Y eso fue lo que me llevó entonces a cuidado intensivo, donde me cuidaron muy bien. Y doy gracias al Señor por cada doctor, por cada enfermera, por cada persona, inclusive hasta los que limpiaban el edificio fueron de tremenda bendición. Los guardias terminaron haciendo amistad con Jimena y les iré contando poco a poco lo que sucedió en esos 30 días, pero estoy sumamente agradecido porque a pesar de que le dije al Señor que deseaba estar con Él, que me llevara, que llegó un día que el sufrimiento era más que mis propias fuerzas y Él no quiso llevarme. Me dejó estar, hace 4 años y medio fue con el cáncer en la colon, pero tampoco decidió sanarme y dejarme, así que les iré contando lo que poco a poco Él me ha ido revelando, pero lo primero que el Señor puso en mi corazón fue escribir de este tema, conociendo a Dios. Y hay un versículo que lo explica de una mejor manera. Está en Oseas, en el capítulo 6, el versículo 13. Dice así, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Curiosamente el verso 1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Conocer a Dios es un proceso. Conocer a Dios es algo que Él anhela que nosotros hagamos. Conocer a Dios es algo que nos tomará toda la vida. Y recuerdo que unos meses antes de salir para Colombia y de Colombia al Perú, yo le decía al Señor, Señor, quiero conocerte más. Ya tengo 48 años de haberle entregado mi vida, pero sé que falta mucho más por conocerle, por vivir una vida íntima con Él. Y sí que se reveló. En esos 30 días en el hospital, donde no podía hacer nada sino estar acostado en esa cama, Él empezó a revelarme
varias cosas que ahora comparto con ustedes. Así que lo primero que vamos a ver en este versículo es que dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. En otras palabras, la revelación de Dios es progresiva, no es estática, no se aprende de Dios en una sola vez, sino que toda la vida Dios va a empezar a revelarnos quién es Él y lo que Él anhela para nosotros. En mi caso, recuerdo que después del divorcio de mis padres, a la edad de 15, 16 años, Él empezó a revelarse. Y el versículo que va a ser bien difícil que me olvide es el Salmo 27:10. Cuando me sentía como un huérfano, cuando me sentía solo, Él llegó a mi vida y el Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Empecé a ver a Dios como un padre, como ese padre que nunca me iba a dejar. Dejé de ser huérfano. Vine a ser un hijo de Dios y de entonces disfruto de esa revelación que Él me ha dado porque Él se ha encargado de ser mi Padre. Interesantemente, en Proverbios 4:18 dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que es un caminar con Dios, es una revelación diaria. Ahora me encanta de que dice así como el alba está dispuesta, su salida. En otras palabras, Dios nos asegura que le vamos a conocer. Dios nos asegura que aunque sea un proceso que dura toda la vida, Él no dejará de revelarse a nuestras vidas, en momentos felices como en momentos tristes. Su compromiso con nosotros es revelarse a nosotros. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos y atentos a esa revelación personal, individual, que Él quiere con cada uno de nosotros. Me acuerdo de la preocupación de Moisés, cuando Dios le da la asignación de ir al pueblo y sacarlo de Egipto, y Él dice, Señor, pero si me preguntan, ¿quién me mandó? ¿Qué les voy a decir? Y Él dijo, diles, yo soy el que soy. Y Cristo, cuando habla en los evangelios, anhela y desea que le conozcamos y Él empieza a decir, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la verdad, el camino a la vida, yo soy. Así que vemos a un Dios interesado en revelarse. Ahora, vamos a ver en la palabra que hay diferentes maneras en las cuales Dios quiere revelarse a nosotros. Así que si tienen papel y lápiz, si quieren escribir estos versículos, el primero que vamos a ver se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 15, el versículo 5. Es una conversación que Dios está teniendo con Abraham y Él quiere, número 1, darle a conocer a Abraham que una manera de conocerle íntimamente es a través de la creación. Y le hace una pregunta que me imagino lo tiene que haber dejado atónito. Le dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios usa la creación para decirle, mira Abraham, de algo puedes estar seguro, de que yo voy a cumplir. ¿Cómo va a ser ese pueblo? Mira hacia arriba, mira mi creación, mira las estrellas que yo hice, que yo formé, y te vas a dar cuenta que va a ser un pueblo de multitudes. Y sí que lo hizo. De una sola familia, millones y millones y millones de judíos hasta el día de hoy están en pie porque hay un Dios que cumplió su promesa de revelarse a través de la creación. Pero el salmista no se queda atrás. Mira lo que dice el Salmo número 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No todos hemos tenido la bendición de subirnos a un avión, pero la primera experiencia es impresionante. Cuando ese avión se levanta, sobrepasa las primeras nubes y podemos ver a nuestro alrededor todo lo que hay, es impresionante. Y si uno está de noche viajando también, mucho más. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos. Yo no sé usted cuándo fue la última vez que pudo ir a un lugar donde pudo estar solo, mirar hacia arriba y ver las estrellas. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted tuvo el tiempo, por ejemplo, de acercarse a la flor de una orquídea y poder ver los detalles que hay, los colores que hay. Es precioso, es bello. Lamentablemente a veces andamos caminando con tanta prisa que no tenemos el tiempo para contemplar la hermosura de la creación de Dios. Y Dios ha decidido revelarse. Yo quisiera algún día, por ejemplo, ir a Alaska y ver esas luces que se forman en la noche y que se mueven. Tiene que ser algo bello, algo impresionante. Tuve la bendición de ir a Israel y ver que aún en las flores silvestres Dios se manifestaba. Era un espectáculo hermoso. Ver los colores de la fruta, los vegetales, era algo hermoso. Así que Dios ha decidido revelarse a través de la creación. Por favor, que no me vengan a decir que fue un boom, que fue producto de la evolución. No, mi hermano, fue Dios quien hizo todo lo que nuestros ojos pueden ver y es algo hermoso, es algo precioso. Número 2, Dios ha decidido revelarse a través de la oración. Y aquí quiero enfatizar algo bien importante. Siempre cuando se define lo que es la oración, siempre nos dijeron, la oración es hablar con Dios. Pero lamentablemente, después de 10 años de estar en la escuela de oración, me he dado cuenta que no nos dijeron lo más importante. Es cierto, la oración es hablar con Dios, pero la oración es también escuchar a Dios. ¿Cómo vamos a conocerle si lo único que hacemos es hablar y hablar y hablar y después nos levantamos y nos vamos? Así no vamos a conocer a Dios. Pero Dios está interesado en escucharnos, pero también en que nosotros saquemos tiempo para escucharle a Él. ¿Se acuerda la historia de Samuel? Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. Mira lo que sucede. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Verso 11, y Jehová dijo a Samuel y comienza la conversación. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue con esa intención de, yo no salgo de aquí hasta que tú no me hables? Cada vez que Dios nos habla de una manera tan preciosa, tan hermosa, aun cuando nos corrige, cuando nos redarguye, aun cuando nos confronta. Yo le aseguro que en ese conversar con Dios, hablar y callar, escuchar, lo vamos a conocer mucho mejor. En esa cama por 30 días acostado, hablándole, diciéndole, rogándole, llorando, clamando, fue hermoso poder oírlo, poder escuchar su voz, diciéndome una vez más, no te preocupes, yo estoy contigo, te amo, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé por qué lo he permitido. Después, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. El Señor nos ayude no solamente a contemplar la creación, sino que a través de la oración podamos escucharle, saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Él quiere guiarnos, quiere bendecirnos, pero para eso tenemos que sacar tiempo y dejar que Él hable. Romanos nos dice que Él habla por su espíritu a nuestro espíritu y nos da testimonio de que somos sus hijos. La tercera cosa que Él usa para revelarse, para que le podamos conocer, por supuesto, es su palabra. Miren lo que dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Me encanta. Yo no sé por qué le pusieron Apocalipsis, pero sería bueno que le hubieran puesto revelación, porque de eso se trata este libro, de la revelación de Dios, de su Hijo Jesucristo, como un Cristo glorificado. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cada vez que Dios usa su palabra, la usa para revelarnos lo que Él está. Lamentablemente nos hemos conformado con leer la Biblia para ser informados, pero no para recibir esa revelación de Dios que transforma, que renueva nuestro entendimiento, que cambia, que es algo hermoso, algo precioso. Así que Dios usa su palabra. Por favor, recuerde que cuando nosotros no recibimos esa revelación, habrá una consecuencia. En el mismo libro de Oseas que leíamos al principio, en el capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando no conocemos a Dios, estamos más expuestos a que nuestra fe disminuya, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando no recibimos esa revelación diaria de su palabra, nos desnutrimos espiritualmente hablando. Y por eso es que el Señor quiere que a diario, como el bebé recién nacido anhela la leche espiritual no adulterada, que nosotros seamos ese tipo de hijos que anhelan y desean esa revelación de la palabra del Señor. No es una lectura más, es un encuentro con Dios a través de su palabra. Así es que lo vamos a conocer. Y recuerdo en el hospital cuando los primeros días no tenía acceso a mi Biblia porque estaba en cuidado intensivo, porque estaba en diferentes lugares, pero llegó el momento donde pedí mi Biblia y tan pronto la empecé a leer, algo sucedió en mi espíritu. Empecé a leer los salmos y fue algo hermoso. Dios empezó a ministrarme, Dios empezó a hablarme a través de su palabra, y así entonces como empecé a escribir estos mensajes, algo sucedió en mi interior, y eso es lo que Dios quiere, revelarse. Cada vez que usted lea la palabra hay algo fresco, algo nuevo para usted. Su creación, la oración, la palabra. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Que también Dios quiere usar la familia para que les conozcamos. Estando allí solo, en Lima, Perú, sin tener ningún familiar, el primero que pudo volar y correr hacia allá fue Josué. Nuestro hijo, nuestro segundo hijo, nuestra hija. Lamentablemente el pasaporte se había vencido con 2 niños, pero Josué fue desde Nueva York y Dios empezó a hablarme a través de él. Dios empezó a mostrarme cuánto me amaba a través de un hijo que lo había dejado todo con el solo hecho de acompañar a su papá en los momentos más difíciles. Pero luego, cuando él se fue, Jimena quedó. Aquella que un día en el altar me dijo: en salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ahí me lo demostró una vez más. Estuvimos juntos allí 4 semanas, dentro y fuera del hospital, porque después de los 30 días estuvimos 2 semanas más. Dios usó la familia para mostrarme quién es Él, cómo es que la familia debe funcionar para que nosotros disfrutemos de esta vida. Pero en la palabra del Señor, y eso es lo que me encanta, que para cada punto había un versículo. Miren lo que dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 3 al 5. Pablo conocía de la familia de Timoteo, y cuando le escribe en su primera carta, primera de Timoteo, en el capítulo 1, versos 3 al 5, dice: como te rogué que te quedases, déjeme ver si estoy en la cita correcta, perdón, yo dije primero, es 2 de Timoteo, ¿ok? Capítulo 1, versículos 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y luego dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso. Aquí está Timoteo, un joven dispuesto a servir al Señor, pero que había recibido ese legado de su abuela y luego de su madre. Si hay algo que estoy disfrutando ahora es llevar a nuestros nietos a la escuela,
Joel que tiene 10 y a Julian que tiene 4. Y es interesante que tenemos que llegar, me gusta llegar temprano, 15 minutos antes de que abran la puerta y nos estacionamos. Y ahí tengo la Biblia y aunque al principio él decía, no abuelo, vamos a hacer. Hemos estado leyendo un capítulo diario desde el año pasado. ¿Saben qué? Ya estamos, hoy leímos Éxodo capítulo 31. Y es interesante la memoria que Dios le ha dado a este chico, porque después le pregunto de qué se trata y casi me lo dice todo lo que acaba de leer, pero después le pregunto, ¿qué aprendes de esto? ¿Qué tú crees que Dios está diciendo? Y es hermoso oírlo, sacando por lo menos una verdad de cada capítulo. Pero el chiquito de 4 está oyendo y empezó ¿okay? A escuchar cuando yo le decía a su hermano, vamos a decir la bendición de Números capítulo 6, 24 al 26. ¿Sabe qué? Abuelito se lo aprendió. Yo estaba tratando de enseñárselo en español. Me decía, abuelo, en inglés. Y le dije, yo te prometo aprenderlo en inglés. Y ahora él lo dice en inglés, pero ahora el de 4 añitos. Después de empezar a oír y decía ciertas palabras, ahora se sabe de memoria los 2 versículos y es un gozo poder oírlo, decir, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los 2 lo dicen en inglés y después yo se los digo en español. ¿Por qué? Porque el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos es la palabra del Señor. Y esto está escrito. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 hasta el 10. Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 10. Fíjense lo que Dios le mandó. Esto no era opcional, era un mandamiento a su pueblo Israel. Y dice, y estas palabras, Deuteronomio 6, 6 al 10. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría ciudades grandes y buenas, no edificar. Dios le dijo a los padres que su responsabilidad era repetirle esos mandamientos a sus hijos cuando se levanten, cuando se acuestan, cuando anden por el camino, en todo tiempo. Y es más, que la escribieran en los postes de su casa, que la casa estuviera llena de la palabra del Señor. Fui director de educación cristiana por muchos años en una iglesia. Créame, estoy agradecido a Dios por esa bendición de poder explicarle la palabra del Señor a todos esos niños que se congregaban con nosotros. Pero ¿sabe qué? La escuela dominical ha sido una tremenda bendición, pero le hemos quitado la responsabilidad a los padres de enseñarle a sus hijos. Los padres, yo mismo, como le enseñaban a mis hijos la palabra en la escuela dominical, creí que no era necesario hacerlo en casa. Es más, no lo hice porque estaba tan y tan ocupado enseñándole a otros que descuidé enseñarle a mi esposa y enseñarle a nuestros hijos. Cuánto me he arrepentido y les he pedido perdón y sé que me lo han dado, sé que Dios me ha perdonado, pero cuánto quisiera volver atrás para hacerlo diferente. Por eso ahora disfruto mentorear parejas jóvenes con hijos pequeños y decirles, por favor, aunque sea una vez a la semana, saquen tiempo. El mejor legado que le pueden dar a estas criaturas es enseñarles la palabra del Señor, que salga de sus labios, que lo puedan ver. Y siempre digo que hay una buena manera para memorizar la palabra del Señor, escoger un versículo y ponerlo en 3 lugares. Usted se levanta todas las mañanas y va al baño, al espejo, a verse su preciosa cara, pues ahí se pone. Luego el mismo versículo va al segundo lugar que usted va en las mañanas, es la refrigeradora, la nevera, lo que como usted le llame. Ahí, donde usted va a buscar comida, usted lo pone en la cocina. Y luego usted entra y sale por la misma puerta todos los días. Póngalo allí. Busque un versículo y por 30 días véalo. Créame, se aprende. La memoria
funciona. Y esa palabra que usted deposita en la vida de su esposo y de sus hijos, tarde o temprano, hará el efecto para el cual fue enviado. No tornará atrás vacía. Pero somos los padres los que tenemos que entender que no es la iglesia la responsable de educar a nuestros hijos en la palabra, sino que somos nosotros. Su creación, la oración, la palabra, la familia. Y en quinto lugar, la iglesia. Todavía no logro comprender cómo hay cristianos que creen que no necesitan congregarse. Si la iglesia no fuera indispensable, sí, indispensable, lo oyó bien, entonces ¿para qué Dios la creó? Es un buen momento para ir a la casa del Señor, a adorarle, a bendecirle, sí, pero Él dijo, yo los traeré a mi santo templo, yo los recrearé en mi presencia, yo oiré, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios fue el creador de la iglesia y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan, yo voy a estar. Y Él también dijo, Efesios 4, versos 11 en adelante, que Él había establecido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia sirve para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos aprender del Señor. Hechos 2:42, ¿qué hacían? Se reunían en las casas. ¿Para qué? Para poder aprender la doctrina de los apóstoles. ¿Usted quiere conocer a Dios? Debe congregarse. Lamentablemente este asunto de la pandemia nos trajo a ese momento donde no se podía ir y está bien, pero Dios proveyó Zoom. Y Zoom fue una tremenda bendición para los 2 años de pandemia. Mi hermano, ya no es hora de quedarse en casa, es hora de ir a la iglesia, escuchar la palabra del Señor, tener comunión los unos con los otros, porque aprendemos los unos de los otros. En nuestra congregación ahora los días de oración es bello porque estamos estudiando el libro de los Hechos y cada porción que leemos buscamos qué dice Dios de la oración aquí en el libro de los Hechos. Y luego entonces oramos porque esos principios que ellos aprendieron a través de la oración son los que nosotros necesitamos hoy en día. Así que la iglesia es la que puede ayudar en la enseñanza de los niños, lo que usted le enseña en la casa, ¿okay? Le puede enseñar. Y esto me acuerda de un pastor. Un pastor tomó una decisión allá en Chile y le dijo a los maestros de los niños, de aquí en adelante, ustedes no me le van a enseñar a los niños, vamos a hacer algo, ustedes me le van a dar el material a los padres para que los padres le enseñen a sus hijos en la casa y luego el domingo ustedes hagan un repaso y les pregunten a los niños qué aprendieron con su papá y su mamá. ¡Wow! Hay que tener pantalones, hay que ser valiente para hacer este tipo de cambio, pero hermanos, después me encontré otra iglesia en Panamá y me dijo que estaban haciendo lo mismo. ¿Y sabe qué? Lo más hermoso es que los padres, al verse obligados a enseñarle a sus hijos, entonces aprendían cosas que no sabían y se sentían mal. Decían, este niño sabe más que yo. Hermanos, es necesario volver a llevar la palabra a la familia, pero la iglesia tiene también que respaldar esa enseñanza, pero después de que han aprendido en la casa. Y doy gracias a Dios por aquellas familias que toman el tiempo para poder aprender en casa y luego ir a la iglesia a seguir aprendiendo. Créanme, no hay nada más hermoso que ir a la iglesia y recibir una enseñanza fresca de parte del Señor. Así que Dios se revela, es un proceso a través de la creación, a través de la oración, cuando oímos más que lo que decimos, cuando nos metemos a la palabra para ver la revelación de Dios, para que en la familia lo hagamos y por último en la iglesia. Creo firmemente que Dios quiere revelarse, Dios quiere que le conozcamos. Pero vamos a tener que hacer nuestra parte para que Él haga la suya. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque tú has dicho, tú has prometido y conoceremos
y proseguiremos en conocer a Jehová, así como el alba se despierta cada mañana. Señor, tú has dicho, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú has dicho, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que no tengamos que llegar a un hospital, a un tiempo difícil para aprender de ti. Que cada día nos levantemos con ese ánimo de verte en la creación, Señor, de hablar contigo, pero también de escucharte. Que cada día podamos abrir tu palabra para recibir esa revelación por tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque la familia es el núcleo que tú has creado para aprender los unos de los otros. Gracias porque a través de ellos podemos conocer cuánto tú nos amas. Señor, gracias porque tú también usas tu iglesia para poder conocerte. Ayúdanos, oh Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos veremos en el mensaje número 2, si Dios así lo permite.